Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un desequilibrio que a veces pasa desapercibido, pero que puede ser muy serio, la hiponatremia. Y nos vamos a centrar en su causa más frecuente, el SIADH, para ver paso a paso cuál es el protocolo clínico, cómo se maneja esto correctamente. A ver, para entender bien de qué va esto, hay que empezar con una pregunta que es clave. Nuestro cuerpo, veréis, tiene un sistema maestro para gestionar el agua. Pero ¿qué ocurre cuando ese regulador principal, que es una maravilla de la precisión, de repente empieza a fallar? Bueno, pues ese regulador maestro del que hablamos se encuentra en una estructura pequeñita pero potentísima, la neurohipófisis. Pensad en ella como el centro de mando, la torre de control, desde la que se gestiona todo el equilibrio de agua del cuerpo. Aquí se ve perfectamente su posición, que es, desde luego, estratégica. Y ojo, un detalle importante. La neurohipófisis no fabrica las hormonas, sino que funciona como un punto de liberación. Es como el almacén. Recibe las órdenes directamente del hipotálamo y entonces libera al torrente sanguíneo una hormona que es absolutamente crucial, la hormona antidiurética o ADH. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hace exactamente esta hormona? Pues mirad, lo más fácil es pensar en ella como el guardián del agua del cuerpo. De hecho, su nombre, antidiurética, lo dice todo. Se opone a la diuresis, o sea, a que perdamos agua por la orina. Cuando se libera, le envía una señal muy clara a los riñones, algo así como retened agua, no la dejéis escapar. Y así es como funciona este sistema en perfecto equilibrio. Imaginemos la situación. Nos deshidratamos un poco, la sangre se concentra, inmediatamente unos sensores en el hipotálamo lo detectan y dan la orden de liberar ADH. Los riñones obedecen, retienen agua y la concentración de la sangre vuelve a la normalidad. Es un bucle de retroalimentación del libro, súper elegante y eficiente. Pero, ¿qué sucede cuando esta comunicación tan perfecta se rompe? ¿Qué pasa si esa señal de retener agua se queda, digamos, permanentemente encendida, incluso cuando no debería estarlo? A ver, este sistema puede fallar de dos maneras totalmente opuestas. Por un lado, si falta ADH, los riñones nunca reciben la orden de retener agua y la eliminan sin parar, lo que lleva a la deshidratación. Eso es la diálisis insípida. Pero hoy nos vamos a centrar justo en el otro extremo, el exceso constante de ADH, el famoso síndrome de secreción inapropiada de ADH, o SIADH. Entramos ahora de lleno en el diagnóstico del SIAD, y es que resulta que es la causa más común de hiponatremia, o sea, de sodio bajo en sangre en pacientes que tienen un volumen de líquido corporal que parece normal. Y esa es la primera pista clave. No están ni deshidratados ni hinchados, no hay edemas. Este es el concepto central, la idea con la que nos tenemos que quedar. En el SIAD, el problema real no es que falte sodio, es que sobra agua. Imaginaoslo. Tenemos un vaso de agua con una cantidad normal de sal. Si ahora empezamos a añadir más y más y más agua a ese vaso, la concentración de sal lógicamente baja. Pues eso es lo que pasa. El sodio está diluido, es una hiponatremia dilucional. El diagnóstico se confirma con una serie de pruebas de laboratorio que juntas cuentan una historia muy coherente. Por un lado, el sodio en plasma está bajo, como es de esperar. Pero, y aquí viene lo importante, la orina está inapropiadamente concentrada. Lo lógico sería que el cuerpo estuviera eliminando ese exceso de agua, pero no, la ADH lo está forzando a retenerla. Esto, sumado a un volumen de líquido normal, apunta directamente al SIADH. Y las consecuencias de esta dilución se manifiestan sobre todo en el cerebro. Las neuronas son increíblemente sensibles a los cambios en la concentración de sodio. Cuando el sodio en la sangre baja, el agua tiende a entrar en las células cerebrales para intentar equilibrar esa concentración. Esto hace que se hinchen, provocando un edema cerebral. Y de ahí vienen los síntomas neurológicos, que pueden ir desde dolor de cabeza y náuseas hasta confusión, desorientación o incluso convulsiones. Muy bien, una vez que el diagnóstico está claro, la pregunta es, ¿cómo actuamos? El manejo del SIAD requiere un enfoque muy cuidadoso, muy metódico. Hay que seguir un protocolo bien definido. La estrategia de tratamiento se basa en un equilibrio bastante delicado entre tres objetivos principales. El primero, lógicamente, es corregir la hiponatremia. El segundo, prevenir la encefalopatía, el daño cerebral que puede provocar. Pero el tercero, y este es el punto más delicado, es evitar a toda costa una corrección demasiado rápida, porque eso puede ser incluso más peligroso que la propia hiponatremia. Y como el problema de fondo es un exceso de agua, el tratamiento de primera línea es, en realidad, sorprendentemente simple y lógico: la restricción de líquidos. Es la piedra angular, el primer paso para empezar a corregir este desequilibrio.
En la práctica, esto se traduce en un objetivo muy concreto. Por lo general, se limita la ingesta total de líquidos a menos de 800 mililitros al día. A veces incluso se baja hasta 500. Es una medida simple, sí, pero muy efectiva para permitir que el cuerpo empiece a eliminar todo ese exceso de agua que ha acumulado. Claro que a veces la restricción de líquidos o no es suficiente o es muy difícil de mantener para el paciente. Y es aquí donde entra en juego una estrategia farmacológica más moderna, unos fármacos diseñados específicamente para atacar la raíz del problema, los baptanes. Los baptanes son una clase de fármacos que son antagonistas de los receptores de vasopresina. Es decir, en lugar de solo gestionar los líquidos, van directamente a la fuente del problema. Lo que hacen es bloquear el receptor en el riñón, al que se une el ADH, impidiendo así que la hormona pueda dar esa orden de retener agua. El mecanismo de acción es realmente elegante. Al bloquear el receptor V2, impiden que unos canales de agua, las llamadas acuaporinas, se inserten en las células del riñón. Sin estos canales, el agua no puede reabsorberse y, por lo tanto, se elimina por la orina. Este proceso se llama acuaresis, y lo bueno es que promueve la excreción de agua libre sin afectar a los electrolitos, corrigiendo así la concentración de sodio en la sangre. En la clínica se utilizan principalmente dos de estos fármacos, el tolvaptan, que es por vía oral y se suele usar en pacientes hospitalizados para un manejo quizá más sostenido, y luego está el conivaptan, que es intravenoso, para situaciones más agudas dentro del hospital donde se requiere un control más directo. Así que, la conclusión crucial, la idea fundamental que debe guiar todo el tratamiento es esta. El manejo del SIAD consiste en eliminar el exceso de agua, no en reponer sodio. El objetivo no es meter más sal, sino sacar el agua que la está diluyendo. Es un cambio de enfoque que es absolutamente vital. Y todo esto nos lleva al dilema central de la práctica clínica. Corregir el sodio es urgente para evitar el daño cerebral, sí, pero una corrección demasiado rápida puede causar un daño neurológico devastador e irreversible, la llamada desmielinización osmótica. Así que la pregunta final con la que se enfrenta cualquier clínico es siempre la misma. ¿Cómo se equilibra esa urgencia por corregir el sodio con el riesgo tan profundo que supone hacerlo demasiado deprisa?